se viene cortando por lo más delgado, y ahí en un proceso general de empobrecimiento de las clases trabajadoras y de las clases populares, digamos, ahí en ese marco a la pandemia y sus efectos se ensaña más aún con las mujeres pobres y trabajadoras, y más todavía si se trata de mujeres originarias, afrodescendientes, migrantes o de la comunidad travesti trans, ¿no? Lo que más hicimos foco fue precisamente en esta cuestión de los cuidados, en los impactos de la pandemia, porque atraviesa todo, y atraviesa también la mirada que tenemos sobre lo que está pasando ahora, y diría como la comprensión general que tenemos de la sociedad, digamos, porque esa precariedad en nuestras condiciones de trabajo, esa brecha salarial y demás, la feminización de la pobreza, tiene que ver con ese rol histórico de que seamos nosotras las que nos hacen tareas domésticas y de cuidados. No es una casualidad, es un trabajo gratis que hacemos, y es un trabajo sobre el que descansa, es un trabajo que sostiene la vida y sobre el que descansa el capitalismo, básicamente. Hacemos cargo de cómo hacemos políticamente para agarrar ese aprendizaje y mostrarlo, digamos, y traducirlo en consignas concretas. Tienen que ser puntos de una agenda feminista, pero también de una agenda de una organización de izquierda, también agenda del movimiento obrero. Por ejemplo, cuestiones concretas, como puede ser la extensión de licencias de paternidad. Si las licencias por paternidad son las mismas que las licencias de maternidad, la misma extensión, por ejemplo, eso primero impactaría en la distribución de los cuidados, también impactaría en quitar un argumento para la violencia por motivos de género en su modalidad económica, en el tipo económica, digamos, que es el discriminar a las mujeres en edad reproductiva a la hora de conseguir un trabajo. Otra de las consignas que pensábamos es, bueno, la necesidad de crear espacios de cuidados públicos, comunitarios, para poder distribuir los cuidados, entre los hogares y también en instituciones públicas y comunitarias. Otra cuestión que pensábamos tiene que ver con el reconocimiento de estas mujeres de barrios populares, mujeres empobrecidas, trabajadoras, que hacen este trabajo de ponerse al frente de los comedores, que hicieron un trabajo enorme y súper invisibilizado, y que hacen un trabajo de sostener el entramado social, y básicamente que no explote todo por el aire, y no es un trabajo reconocido. Literalmente están poniendo el cuerpo, y por ejemplo, hasta donde tenemos entendido, no tienen prioridad en el esquema vacunatorio. ¿Cómo comprendemos esos emergentes, ese estallido de violencia que son los femicidios, ¿no? Y la importancia de poder entender la violencia de género estructural que hay detrás de esos estallidos, ¿no? Pedir, reclamar por una reforma judicial con una perspectiva de género, con una perspectiva feminista, también reclamar por la transformación de las instituciones públicas. No tenemos que pensar las consignas de forma aislada, creo, sino en el marco de un programa. Si tomamos una consigna de forma aislada, como es la consigna por el aborto legal, ahí sí, bueno, podemos coincidir con algunas mujeres del PRO, ponele, pero en eso solo, porque cuando la pensamos qué realmente hay detrás, desde una mirada anticapitalista, desde una mirada de izquierda. El aborto no tiene que ver solamente con decidir sobre nuestros propios cuerpos, sino también con separar la cuestión del ser mujer con el ser madre, separar la cuestión del ser mujer con las tareas de reproducción. Y eso tiene impactos que van más allá, digamos, y que creemos que tienen que ver con cómo comprendemos la sociedad en su conjunto. Pensar en Facundo Astudillo Castro y en pensar en su mamá, Cristina Castro, y ahí podemos ver como la intersección y la síntesis de distintas cuestiones. Vemos que a los que desaparece la policía, en general, son hijos de madres laburantes, de madres pobres, en general
son pibes marrones, digamos, y ahí es como que vemos cómo se intersectan distintos ejes y clivajes de opresión. Y también pudimos ver en el caso de Cristina Castro cómo ella en toda su lucha pudo hacer una politización de su propia maternidad, y ahora ella pide por Facundo y pide por todo, justicia por todos los pibes, por todas las pibas. La escuchamos, y para cerrar, digamos, esta cuestión de la síntesis, en el último 8 de marzo, por ejemplo, pudimos escuchar un mensaje de Cristina ahí en la concentración que se hizo acá en Bahía Blanca, acompañando también la lucha de las mujeres trabajadoras y sintiéndose parte también de esa lucha.